Hola, soy Ana Peterbar, directora de Todos Tenemos un Plan. La idea de la película tiene que ver con las dos caras de todas las cosas o las contradicciones que hay entre lo que uno elige y lo que uno deja afuera, digamos, ciertos roles que se establecen hasta familiarmente, ¿no? Como quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Y como sabemos, esas cosas no son tan así. Y por otro lado, en este caso por lo menos, la historia tiene que ver con la necesidad de un cambio en relación a ese rol que viene históricamente establecido para el personaje principal por su historia. Y lo que plantea la historia es la dificultad que existe, digamos, la resistencia que hay hacia ese cambio, lo difícil que es volver a decidir lo que uno quiere. La idea de que Vigo fuera el personaje protagonista aparece hace mucho tiempo, cuando yo estaba reescribiendo el guión y cuando estaba dándole vueltas a esa historia, hablando un día con Luis, mi marido, apareció la loca idea de que Vigo sería el actor ideal. Lo cierto es que a mí no se me aparecía yo no escribí ni se me aparecía una cara en particular, pero a partir de que empecé a pensar en él, ya ahí sí, ya escribía pensando en él. Y bueno, después dieron las casualidades del destino, las causalidades del destino, no sabría bien cómo, o capaz que todo eso hizo que un día me lo encuentre y le proponga y que a él le interese, ¿no? Que me lo encontré de casualidad en la puerta del Club San Lorenzo porque mi hijo tomaba clases de natación en ese momento en la pileta y fui a buscarlo a Felipe, y cuando voy a entrar al club estoy con una persona de tipo no entra vos, no, lo miro y era, porque es más alto, me tuve que levantar la vista y vi quién era y tomé valor y le hablé. Mi experiencia en televisión, a mí yo siento que yo aprendí mucho en la televisión. Y hay algo que creo que también me ayudó, que es el nivel de presión, digamos, el nivel de presión de estar trabajando en la televisión. No tiene nada que ver con el nivel de presión de una película, pero sí uno se hace un poco deportista de ese tipo de cosas. Para mí hacer televisión y hacer cine es completamente diferente también. Y ser la primera vez que le doy forma acabada a un material propio es otro camino mucho más misterioso, por decirlo de alguna manera, y más atraviesa un riesgo que genera también una presión importante, sobre todo en un caso donde había mucha gente por detrás con muchísima expectativa. Estoy terminando una película muy recontra independiente que hicimos con unos amigos que todavía no terminé. Y después estoy empezando a escribir algunas cosas, documental, otras para ficción. Y la verdad que todavía acompañando la película y empezando a ver qué es lo que quiero hacer. Uno le dedica mucho tiempo a los proyectos y creo que vale la pena decidir bien qué es lo que uno quiere, ¿no? En televisión experimento más, ¿no? Es decir, cuando hago tele trato de experimentar más, entonces agarro por ahí algún capítulo, digo, lo hago de esta manera y experimento y lo hago de esa manera, el otro cámara en mano, el otro cámara fija, el otro angulares, el otro tele, ¿viste? Experimentás más, si juego con eso, que es maravilloso poder hacerlo, porque es como tener un lápiz y escribir de distintas maneras y ver cómo te sale, ¿no? Perdido por Perdido fue en el año 93, tenías que hacer una carrera que era un meritorio, 5 películas como mínimo de segundo ayudante para pasar a primero, 5 como mínimo para pasar a asistente o a jefe de producción, al rol más fuerte. Es decir, que cuando llegabas a los puestos de arriba por lo menos tenías 10 películas hechas, lo que generaba técnicos realmente muy profesionales. Las escuelas de cine lo que han provocado es que de golpe
alguien hace de jefe de producción en una película, de ayudante de sonido en otra, de arte en la otra y qué sé yo. Y hay roles que son muy importantes, que por ahí se necesita más oficio. Entonces ahí encontrás un bache por ahí más grande. Somos un país con, creo, 16.000 estudiantes de cine, ¿no? Entonces digo, casi más que en toda Europa hay en Argentina más estudiantes. Antes vos pensás que yo hice Perdido por Perdido y tenía 38 años. Y ese año debutamos en la dirección Lita Stanti con El Muro del Silencio, Marcelo Piñeiro con Tango Feroz y César Rangioligio con Matar al Abuelito. Y Clarín puso una nota El Nuevo Cine Argentino y todos teníamos 38, 40 años. Hoy se hacen las primeras películas a los 20 años, 22, 23, 25. A los 40 casi que sos un viejo. Porque se filma mucho, es decir, esto se filma muchísimo y esto da la posibilidad de conseguir nuevos valores. Y por otro lado, se dejerarquizó la profesión también muchísimo. Yo cuando fui asistente de dirección tuve la suerte de trabajar con directores buenísimos como Aristarain, Olivera, Ayala, María Luisa Bember, qué sé yo, tuve y muchos extranjeros. Tuve esa suerte y entonces evidentemente cuando sos asistente y querés aprender y tenés buenos directores vas a sacar más que si tenés directores no tan buenos. Ahora siempre que querés aprender, aprendés aún del peor. Yo creo que el cine hay una cosa que es mágica, como decíamos, que tiene que ver con por qué al espectador le gusta, por qué es un éxito y tiene que ver también con el director. Vos como director hay una cosa que no se puede enseñar, yo creo que tiene que ver con la sensibilidad, con el tacto. Vos decís corte y en 10 segundos tenés que decir hecha o hagamos otra. Esos 10 segundos son mágicos porque parece mentira, pero hay 40 personas mirándote y el actor también mirándote para decir y hay veces que vos no sabés qué pasó, pero sin embargo decís, hagamos otra. Y todavía no estás seguro porque hubo algo que pasó ahí que no te gustó del todo o que te hizo ruido. Y yo creo que es mentira que siempre que digas, hagamos otra, sabes por qué. Entonces hay algo ahí, me parece que tiene que ver con la sensibilidad, que no se aprende, la tenés o no la tenés, y que hace que ese hagamos otra o hecha se convierta en algo mágico que después cuando lo ves decís qué bueno o qué malo. Soy Franca González, directora del largometraje documental Pasaje al Fin del Mundo. Cuando descubrí este lugar realmente al borde del mapa, la idea era jugar una especie de diálogo con otro pueblito bien al norte del continente americano, bien al norte de Quebec. Si bien esa idea de coproducción inicial no salió, yo quedé como muy comprometida, enganchada con este pueblo en el corazón de Tierra del Fuego, al cual sistemáticamente empecé a ir todos los inviernos a partir del invierno del 2009. Así que bueno, cada invierno iban transformándose, digamos, los conflictos internos, digamos, del lugar y también íbamos acercándonos a lo que es la posibilidad de concretar una película, ¿no? Digamos, escribir el proyecto para el instituto, poder trabajar ya con ellos desde la cámara, cosa de ir generando esta relación de familiaridad con todo un equipo de filmación mucho antes del rodaje principal. Si bien
recién a partir del 2010 ya fue con cámaras, digamos, que supuestamente ya eran las que se iban a usar para el rodaje y eso. Era material que igual era como muy cuidado a la hora de filmarlo por si se llegaba a necesitar en la historia después a contar. El rodaje del 2012, que fue el rodaje principal y en definitiva el único material que aborda la película, fueron 38 jornadas de filmación distribuidas a lo largo de todo el invierno del 2012. El tema de la estructura, sinceramente, es algo que difícilmente uno lo tenga como tan claro en principio para la escritura del proyecto. Es un proceso que sinceramente recién se complejiza y se concreta más en el montaje. Esta escena que justamente estamos viendo ahora, bueno, fue algo absolutamente inimaginable a la hora de escribir el proyecto, pero bueno, crea un dramatismo dentro de la película que tiene esa maravilla del documental que es lo inesperado. Después, entre eso casi conceptual, que uno se nutre de lo que vivió en la investigación para escribir un guión documental, que puedas plasmarlo en parte en la filmación y que a su vez esos rasgos los puedas realmente a la hora del montaje ir a buscarlos y decir a través de esto quiero contar tal cual cosa, bueno, ya es toda como una combinación muy particular entre lo que vos te propusiste y lo que te brindó la realidad. El equipo lo integramos 3 personas. Yo hacía la cámara, como te decía, Nadia Martínez en producción y Ezequiel Brodsky en sonido directo. Y trabajamos, bueno, yo trabajé con una cámara HD, una XD-Cam de Sony, y toda la luz de la película es luz natural. Es la luz natural que se filtra en los interiores, hizo todo un trabajo así en relación a los claroscuros y esa luminosidad de la nieve que penetra por todas las ventanas y todas las rendijas. Y bueno, y el equipo de sonido es un equipo tradicional de documental. Creo que el montaje se vuelve a parecer un montón a la instancia de la creación de un proyecto, del pensarlo, de ver hacia dónde querés ir, qué querés contar. Necesita hacer espacios entre el momento de la creación y el momento de la reflexión, ¿no? Tener como momentos donde la película a la noche te habita, ¿viste? Y te aparecen los sueños y empezás a probar cosas. Fundamentalmente para mí es la primera vez que trabajo con Miguel Colombo y estoy realmente, casi te diría que fascinada, digamos. Para mí es fundamental que un documental cuente una historia, digamos, y no todos los montajistas de documentales tienen esa, te diría casi que, no sé, ese talento que tiene Miguel para poder ir buscando que esa narración se concrete más allá de lo que uno se imaginó. Hola, mi nombre es Jorge Leandro Colás y soy el director de la película Grisel, Un amor en tiempos de tango. Tengo ganas de escribir una ópera. Sería sobre la historia de Grisel y Conturcio. Grisel, la del tango. Surge a partir de mis viajes de chico a Capilla del Monte. Mi familia tiene una casa en ese lugar y pasé prácticamente todos los veranos de mi infancia en Capilla del Monte, lugar donde transcurrió gran parte de esta historia.
Así que esa historia venía sonando un poco en mi cabeza hasta que un año mi padre fue nuevamente de vacaciones a Capilla del Monte y justamente vio una obra de teatro sobre la historia de amor entre el poeta José María Contursi y Grisel, leyó un libro que también hacía referencia a esta historia. En general he escuchado mucho tango en mi vida, pero me parecía interesante encontrar en Grisel una historia detrás de ese tango, ¿no? Grisel era una de las pocas musas del tango que era una persona real que existió con un nombre y un apellido y que nosotros pudimos encontrar. A Catunga Contursi sentado en café en una mesa y con una mujer al lado. Contursi hace así, me dice, te presento a Grisel. Y yo me quedé tan sorprendido, Grisel. Y nos parecía que se podía empatar o se podía mezclar este tango con lo lírico, con un cantante de ópera que tiene el objetivo de hacer una ópera sobre la historia de amor de Grisel y Contursi. Por un lado, porque la historia en sí tiene ciertas características posiblemente vinculables a la ópera, ¿no? Esto de estos amores descarnados, el romanticismo de la historia. Y por otro lado también me parecía interesante mezclarlo con el documental. El documental es el género realista por definición y la ópera es prácticamente lo opuesto, ¿no? Es el género representativo tal vez menos realista. Cuando terminamos la película anterior, que es Parador Retiro, queríamos cambiar un poco de temas y de formas, ¿no? El documental anterior es un documental más social, digamos. Cuando surgió la posibilidad de hacer otra película, queríamos distanciarnos un poco del tema, buscar otra historia. Por eso una historia de amor nos parecía como algo más grato para contar y también buscar otra forma. Siempre papá había dicho que todos eran inventos, que era la imaginación del poeta, decía él. ¿Quién es Grisel? De pronto se corporizaba Grisel. Actualmente estamos trabajando en 2 proyectos para el futuro, nunca sabemos en qué momento surgirán. Uno es una ficción, que es una adaptación de una novela que se llama Barrefondo, del autor argentino Félix Brusone. Y por otro lado estoy trabajando en un documental que se llama Pioneros. Trata sobre un equipo de fútbol que se llama Pioneros de la ciudad de Campana, que es un equipo que conjuga en su formación a presos y guardiacárceles del complejo penitenciario de Campana. Y es muy interesante tiene bastante humor, está la pica entre quienes ponen más jugadores y los guardiacárceles o los presos. Está esto de que las familias de los detenidos van a la cancha a ver a sus familiares, entonces está este diálogo a través de la reja por ahí de la cancha en vez de la cárcel, que es un ambiente más relajado, verlos a ellos en un partido de fútbol que directamente yendo a la cárcel. Es una película de una venganza dentro del mundo del AMPA. Es una venganza de un hermano hacia otro hermano. Para mí no fue lo más difícil las escenas de acción, sino la película en sí, poder lograr el tono, poder construir ese mundo hostil donde transita esta venganza, poder construir esa caja. Eso fue como lo más difícil. Dentro de esa línea, todos los ingredientes que tienen que ver con la acción, en general son valores de producción que son muy caros, por ende son difíciles de diseñar, difíciles de llevar a cabo y difíciles de lograr. Más allá de eso, creo que si la película dependiera netamente de que una explosión funcione o no, estaría en un problema, digamos. Creo que la película transita bien ese lado, pasa por los momentos cumpliendo, y fue un gran logro, básicamente también por los productores, que tuve el apoyo que me dieron, la confianza, y los actores con los que pude contar, que la verdad soy un agradecido de eso, y el equipo, ¿no? Que se pudo armar para la película, que bueno, también fue fruto un poco de todos estos años de trabajo. Me moví para poder tener
los mejores actores que pude, digamos, y la verdad que fue un lujo trabajar con Daniel, con Luis, con Leticia, con Marianela, con Rolly Serrano, con Alejandro Fiore, digamos. Y el contexto acá sin duda fue el más importante hasta ahora porque fue, bueno, en sala con público. Desde mi humilde percepción sentí que la película interesó, que se sostuvo y que gustó. 8 tiros es el nombre de la camioneta, que básicamente articula un poco la venganza, y en los diferentes tiempos de la película es una camioneta que acompaña al personaje, lo acompaña también en el nacimiento de la venganza. La camioneta se llama 8 tiros y la película se llama 8 tiros. El personaje lo construimos día a día en el set de filmación, nos juntábamos en el motorhome y trabajábamos. Por supuesto que esto ya sobre la filmación. Antes tuvimos reuniones porque le íbamos haciendo cambios al libro, ¿no? Le hicimos bastantes cambios al libro. Durante la filmación día a día íbamos construyendo, reafirmando lo que habíamos trabajado en las reuniones anteriores. Entonces íbamos reafirmando el personaje. Es una comedia, un tipo de comedia, una comedia a veces triste, a veces muy intimista, creo, sobre los hombres, sobre lo mal que hacemos las cosas a veces, en todo lo relativo a lo emocional, a lo sentimental, con 8 personajes masculinos, en situaciones distintas que se plantean a lo largo de una serie de conversaciones, a lo largo de un día. Tiene una disfunción eréctil. ¿Dónde? Me dio la buena satisfacción de ver que, sobre todo cuando uno intenta vincularse desde el humor, que eso funciona. No hay nada peor que levantarse en una mesa, contar un chiste y que nadie se ría, ¿no? Y ese es el gran reto de la comedia, sea cual sea, ¿no? Porque te puede gustar Billy Wilder, o te puede gustar Jim Jarmusch, o te puede gustar quien te guste, pero al final el objetivo es el mismo, ¿no? Conseguir esa sonrisa, Y sentí que existía, que lo conseguí, y cosa de la que tampoco tengo que decirte que dudaba mucho en cuanto a que hay una cercanía con lo argentino muy fuerte, ¿no? Yo especialmente tengo un vínculo muy fuerte y vengo mucho, tengo muchos amigos, y si los tengo precisamente también es por el humor, porque hay algo que siempre me sedujo mucho de vuestra cultura, ¿no? Entonces ayer me gustó mucho ver que eso ahí influía. Nada de esto hubiera pasado. Nosotros hablamos de cosas importantes, como vosotras. Tienes razón, nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Viendo el estreno de una de sus películas, de su segunda o tercera película, que se llama La Ciudad, y me mató esa película, me conmovió así. Y bueno, a partir de ese momento yo tenía muchas ganas de laburar con él, ¿no? Obviamente en ese momento lo conocí, me presenté. Y bueno, él es un director que maneja mucho el mundo interno, ¿no? De los personajes, ¿no? Que logra hablar de personajes muy contenidos, ¿no? De sus emociones, de sus pensamientos, pero al mismo tiempo hace que el espectador se meta, ¿no? Se meta ahí adentro, ¿no? Quizás esa misma contención. Y después, bueno, él a la hora de trabajar es un tipo muy, muy exigente, pero no te lo hace sentir, ¿no? Es como muy agradable, tiene muy claro lo que quiere. Entonces él me hablaba mucho de no caer en la solemnidad, ¿no? De esas emociones o de expresivamente, ¿no? Sino que él todo el tiempo, quizás uno leyendo el texto tendía como a caer en cierta cosa apesadumbrada, ¿no? Pero sin embargo era como, él todo el tiempo decía, no, pero él está hablando con está hablando de que está todo mal en su vida, ¿no? Pero
Pero fíjate bien, ¿no? Fíjate bien si eso lo estás hablando, bueno, nada, sin darle dramatismo, ¿no? Como una sonrisa, ¿no? Y de pronto las lágrimas sí le aparecen y se emociona, pero él no quiere emocionarse, ¿no? Y entonces el trabajo para mí fue fundamentalmente tratar de entender ese lenguaje que él quería transmitir y también un poco entenderlo a él, ¿no? Fíjate que la película habla de todos hombres que están heridos, que están agrietados, ¿no? Y está bueno porque eso, bueno, de alguna manera desmitifica como la cosa esa del rol, ¿no? Del macho, ¿no? Del galán, del tipo que es fuerte, que se la sabe todas, ¿no? Estos hombres no saben nada, no tienen idea, están llenos de problemas, les va todo mal, ¿no? Están llenos de terrores y bueno, y eso es más verdadero que el otro, ¿no?